Hoy hablaremos sobre el crimen que desafió la verdad, un hecho ocurrido en Arizona, es uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en Estados Unidos. La historia de una despiadada y las 1000 versiones de una criminal sin escrúpulos. El salvaje crimen cometido por una joven enferma de celos y las últimas fotos que le sacó en la ducha a su exnovio antes de herirlo con un arma blanca. La escena del crimen era tan espantosa que parecía sacada de una pesadilla. Pero lo que la hacía aún más perturbadora era la persona detrás de ella, una mujer cuya sonrisa cautivadora escondía una oscuridad insondable. ¿Cómo es posible que una relación amorosa, cargada de pasiones y promesas, terminara en una crueldad tan despiadada? Una joven aparentemente encantadora, se encontraba en el centro de un crimen tan escalofriante que el mundo entero se preguntó, ¿fue un crimen de pasión o un acto calculado de venganza? La historia que siguió fue una intrincada maraña de mentiras, manipulaciones y contradicciones, donde la verdad se disolvió como un espejismo en el desierto. ¿Quién era realmente y qué la llevó a destruir la vida de un hombre, dejando a todos con una pregunta sin respuesta? ¿Por qué? En un tranquilo vecindario de Arizona, un terrible crimen destapó un torbellino de mentiras, pasiones desenfrenadas y una verdad tan retorcida que parecía superar incluso la ficción. El 4 de junio de 2008, Travis Alexander, un joven empresario estadounidense de 30 años, fue encontrado muerto en su casa de Mesa, Arizona, con múltiples lesiones por arma blanca, disparos y una escena tan horrenda que dejaba claro que algo mucho más complejo estaba detrás de su fallecimiento. Pero la verdad que surgió con el paso de los meses, como una capa que se despoja lentamente para revelar lo más oscuro, fue tan impactante como desgarradora. La sospechosa principal, Jodi Arias, su expareja. Una joven de 28 años, atractiva, inteligente, pero también profundamente atormentada. Durante el juicio, su rostro se convirtió en un emblema de contradicción, la imagen de la mujer que parecía dulce y amorosa, pero que a su vez albergaba los instintos más oscuros, los cuales la llevaron a cometer uno de los crímenes más mediáticos y escalofriantes de la siguiente historia. Jodi y Travis se conocieron en 2006, 2 años antes del crimen, a través de una convención de negocios en Las Vegas. La atracción fue inmediata, y aunque la relación comenzó de forma algo superficial, rápidamente se convirtió en una conexión más profunda. En febrero de 2007 empezaron a salir, pero su relación se rompió poco después, durante el verano de ese mismo año, lo que parecía ser un romance con un comienzo típico. Terminó siendo una relación tumultuosa marcada por episodios de celos, discusiones, manipulación y, sobre todo, una lucha de poder entre ambos. A lo largo de su relación, Jodi fue una presencia constante en la vida de Travis. Sin embargo, la relación se volvió tóxica, plagada de peleas y rompimientos, pero, al mismo tiempo, una fuerte dependencia emocional. La verdad era que Travis estaba enamorado de otra mujer, y Jodi, aunque no lo aceptaba, se encontraba atrapada en una especie de obsesión hacia él. Travis empezó a salir con otras mujeres, pero siguió en contacto con Jodi, con quien mantenía la amistad. A pesar de las tensiones y el distanciamiento, los dos seguían viéndose, principalmente en encuentros sexuales que, con el tiempo, se volvieron más frecuentes. Sin embargo, la relación estaba a punto de llegar a su fin. Travis había comenzado a salir con otra mujer, una joven llamada Lisa, y había decidido ponerle fin a su relación con Jodi. A comienzos de 2008 Travis le comunicó a su empresa que Jodi la acompañaría a un viaje de negocios a Cancún, pero unos meses más tarde decidió cambiar de compañera. Parece que esto enfadó a Jodi. Este hecho fue devastador y fue este final lo que desató la tragedia. Según el jurado, fue en esos días cuando empezó a planificar su crimen. Los 3 días anteriores al crimen Jodi y Travis hablaron varias veces por teléfono, y en una de las ocasiones la llamada duró más de 40 minutos. Tras colgar el teléfono, pasadas las 5 de la madrugada, Arias salió de su casa en California, alquiló un coche y llenó el depósito para emprender un largo viaje rumbo a Arizona, donde vivía Travis, para cometer el crimen. El día 9 de junio, después de varios días sin saber nada de Travis, los amigos estaban preocupados. No era habitual que no respondiera el celular ni desapareciera por tantos días. Además, se había ausentado de un compromiso laboral por videoconferencia. Les pareció alarmante, no era su estilo.
Luego de 5 días sin noticias de Travis Alexander, varios de ellos fueron hasta su casa de 2 pisos en Mesa, Arizona, Estados Unidos. Sus amigos entraron en su casa para comprobar si le había pasado algo. Ingresan por el garaje con el código de seguridad que les facilitó antes un conocido. En la planta baja perciben un suave pero desagradable olor. Dentro encuentran a su compañero de vivienda, Zach Billings. Le preguntan qué sabe de Travis y él les dice que no lo ha visto desde hace varios días y que cree que está en México. Los amigos de Travis le explican que para ese viaje faltan varios días todavía y que su nueva novia Lisa tampoco ha podido contactarse con él. Zach va entonces a buscar la llave de la habitación principal de la casa, la Master Suite que ocupa Travis. Cuando la encuentra, todos suben por la escalera que conduce al primer piso. Abren la puerta y el olor los golpea con vehemencia. Al entrar, se encontraron con un reguero de sangre por todo el pasillo que conducía hacia el baño, se asoman al dormitorio. La cama está deshecha y sin sábanas. Contienen el aliento, aterrados, e ingresan al baño. En la ducha el agua cae impertérrita. En el suelo, en posición fetal, está su amigo Travis. No parece él, está irreconocible. No parece su cara. Reprimen arcadas. Ven que tiene la garganta cortada de lado a lado, de oreja a oreja. Salen despavoridos de la escena. Llaman a emergencias. Uno de los oficiales de homicidios les pregunta si Travis tenía enemigos. Ninguno de ellos duda. Mencionan de inmediato, con nombre y apellido, a la exnovia, la rubia Jodian Arias, pues él les había dicho que su expareja le acosaba y le tenía vigilado. Los peritos en criminalística encuentran de todo. Un estuche de balas calibre 25, un casquillo, mechones de pelo largo lacio y oscuro, la huella de una palma ensangrentada en la pared del pasillo y, lo más llamativo, la policía encontró la cámara de la víctima dentro de la lavadora, junto con sábanas y toallas lavadas y centrifugadas. A pesar de eso, la cámara no está del todo dañada y pudieron recuperar algunas imágenes tomadas el día 4 a las 13:40 en las que se veía a Arias y Alexander en poses sexuales. La última fotografía de Travis vivo se la hizo su asesina a las 17:29 en la ducha. Los científicos descubrirán con rapidez, gracias a reactivos químicos, que la ropa blanca contiene restos de sangre de Travis. La palma de la pared presenta 2 rastros hemáticos, el de Travis Victor Alexander y el de Jodian Arias. La autopsia determinó, unos días después, que el joven había recibido una herida con arma blanca entre 27 y 30 veces en la espalda y el torso. Lo habían degollado al borde de la decapitación y tenía un disparo en la cabeza, sobre su ceja izquierda. ¿Quiénes eran los protagonistas de este terrible y lamentable suceso? Travis Alexander nació en Riverside, California, el 28 de julio de 1977. Sus padres Gary David Alexander y Pamela Elizabeth Morgan eran personas en situación de adicción a sustancias ilícitas y se separaron cuando Travis tenía 8 años. El pequeño terminó mudándose, a los 11 años, a vivir con su abuela paterna quien era mormona y muy estricta. Gary, su padre, murió en 1997 con 49 años, en un accidente de tráfico, el mismo día del cumpleaños número 20 de Travis. Poco después, sus 7 hermanos también fueron a vivir a la casa de su abuela. Su madre Pamela no viviría mucho más. Murió con 52 años en 2005. Travis creció bajo la disciplina férrea de su abuela y siendo parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soñaba con ser alguien importante, con destacarse y triunfar. Gracias a un amigo suyo conoció a la empresa Prepaid Legal Services, PPL, servicios legales prepagos para gente de bajos recursos. Travis, dueño de una mirada azul franca y directa, con su buena oratoria se convirtió en un excelente motivador. No demoró en ser el encargado de los seminarios que brindaban. Ayudar a otros a crecer y a desarrollarse profesionalmente era su meta. Jodian Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California, en una familia sin grandes problemas. Era la mayor de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, Jody, Carl, Angela y Joy. Sus padres William y Sandra Sandy Allen Arias dijeron que ella había tenido una infancia normal y que su compañero de juegos era Carl, el hermano que le seguía. Pero en la adolescencia Jody se mostró rebelde. A los 17 se fue de su casa para vivir con un novio.
Ambiciosa en extremo, comenzó a saltar de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad y de pareja en pareja. La relación con sus padres se volvió esporádica. Audaz y carente de miedos, a Jodie no le faltaban recursos ni herramientas físicas para conseguir lo que quería. Se obsesionó con ganar dinero y descubrió que había una empresa, llamada Prepaid Legal Services, PPL, que parecía funcionar muy bien. La compañía hacía conferencias y seminarios motivacionales. Jodie decidió ir a una convención en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Era septiembre de 2006. Joven, sexy, bella, dulce para hablar y dueña de una melena teñida de rubio, chocó su camino con el de Travis Alexander, un joven buen mozo y simpático, de ojos traslúcidos. La encantadora Jodie y el carismático Travis cruzaron miradas, charlaron entretenidos y terminaron intercambiando teléfonos. Para Travis fue la peor decisión de su vida. Si bien él estaba interesado en una amistad, esa no era para nada la idea de Jodie, quien rápidamente cortó la relación con su pareja del momento y empezó a acosarlo. Usó el sexo como su principal herramienta de conquista. Esquivando las creencias religiosas de Travis, según Jodie, practicaron sexo, pero por un tiempo por cuestiones religiosas habrían reprimido las relaciones sexuales convencionales. Vivían lejos, uno en Arizona y la otra en California. Pero Jodie lo empezó a visitar con frecuencia. En una de esas estadías, él le regaló un libro clave de los mormones. Ella lo leyó y recalculó su estrategia. Le dijo a Travis que quería convertirse a la religión de él. El 26 de noviembre de ese mismo año Jodie fue bautizada. Un mes después, el 9 de julio, Jodie Arias fue formalmente acusada por un gran jurado de Arizona de homicidio en primer grado. 6 días después fue detenida en su casa de California y extraditada a Arizona para ser juzgada. Jodie Arias se declaró inocente y le dio a la policía versiones contradictorias de lo sucedido. En un primer momento negó haber estado en Arizona y dijo que llevaba más de un año sin ver a Travis. Pero Jodie, en su versión inicial, presentó una historia completamente diferente. Según ella, 2 intrusos habían irrumpido en la casa, atacaron a Travis y luego la dejaron herida. Sin embargo, esa versión pronto comenzó a desmoronarse cuando las pruebas mostraron que la escena del crimen no coincidía con la versión de Jodie. Las fotos, los testimonios y las pruebas físicas desmentían por completo su relato. A medida que el caso avanzaba, las inconsistencias en la historia de Jodie se fueron acumulando. En un primer momento, ella afirmó que se había defendido de un ataque de Travis, pero sus declaraciones eran cada vez más contradictorias. Su versión fue evolucionando a lo largo del tiempo. Primero dijo que fue un acto de defensa propia, luego un ataque inesperado, y finalmente, en el juicio, alegó que Travis había intentado agredirla sexualmente antes de su muerte. Lo que parecía ser una historia de traición y obsesión se volvió cada vez más turbia. El comportamiento de Jodie durante la investigación y el juicio también fue desconcertante. Mientras se le interrogaba sobre el asesinato, mantenía una actitud fría y distante, casi como si no estuviera realmente involucrada. Además, durante su arresto y en los meses siguientes, Jodie mostró una increíble habilidad para manipular a quienes la rodeaban, intentando ganarse la simpatía del público y de su defensa. Los investigadores y el jurado comenzaron a ver más allá de las palabras de Jodie. La escena del crimen había sido perfectamente orquestada y la naturaleza del crimen sugiere que podría haber un motivo más profundo que una simple defensa propia. No solo se trataba de un crimen pasional, sino de un acto de rabia y desesperación impulsado por la obsesión de Jodie hacia Travis. El juicio de Jodie Arias fue una de las transmisiones más mediáticas de la época. Durante semanas, el mundo entero observó cómo se desenvolvía una lucha legal que, además de la naturaleza del crimen, se centraba en las complejidades psicológicas de los involucrados. Jodie, quien había afirmado que su intención no era matar a Travis, se enfrentó a la acusación de asesinato en primer grado, con la posibilidad de enfrentar la pena de muerte. En los primeros días del juicio, el fiscal Juan Martínez solicitó pena de muerte para la acusada. A lo largo del juicio, los fiscales presentaron pruebas contundentes, las fotos, los testimonios y las llamadas telefónicas. El celular de Jodie había sido esencial, pues se descubrió que había realizado varias llamadas después de cometer el crimen, incluso llamando a su madre para pedirle ayuda, pero nunca mencionando el crimen violento de Travis.
Además, las fotos tomadas por Jody en la escena del crimen revelaron una frialdad inhumana. Travis, herido, indefenso, y Jody, como una espectadora distante, sin ningún remordimiento visible. Los defensores de Jody, dos abogados de oficio, se aferraron al argumento de la defensa propia para salvar a su clienta de la pena capital. Jody Arias compareció durante 18 días seguidos en los que habló de todo, de su tormentosa infancia, de la violencia de sus padres, de sus convicciones religiosas y de su vida íntima con Travis sin ahorrarse ningún detalle. Finalmente, después de 2 años detenida y disputas legales, le dijo a la policía que había matado a Travis en defensa propia. El 8 de mayo de 2013 Jody Arias fue condenada por homicidio en primer grado y sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el caso continuó siendo objeto de controversia, ya que la pena de muerte no fue aplicada en su condena, en parte debido a que el jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre la sentencia final. En 2016 fue trasladada al Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, donde cumple condena en la unidad de máxima seguridad. Jody Arias ha dado entrevista desde prisión. Hay momentos donde pensó que no la estaban grabando y se ve maquillándose, peinándose y de buen ánimo, con una actitud muy distinta a la que luego da en la entrevista. El caso de Jody Arias dejó una marca indeleble en la sociedad, no solo por el asesinato de Travis Alexander, sino también por la psicología retorcida que condujo a tal desenlace. En su intento por manipular las circunstancias, Jody mostró una falta absoluta de empatía y un control total sobre su narrativa. La obsesión, el amor no correspondido y la frustración por no ser la elegida llevaron a una mujer aparentemente normal a un acto tan extremo que nadie podría haber predicho. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿qué lleva a una persona a cruzar la línea entre la pasión y el crimen? La historia de Jody Arias es un recordatorio inquietante de que detrás de una fachada perfecta puede esconderse la oscuridad más profunda. Es un caso que no solo habla del asesinato de un hombre, sino de la complejidad de las relaciones humanas y de los límites peligrosos que la obsesión puede alcanzar. En el juicio y la condena de Jody Arias, no solo se hizo justicia por Travis Alexander, sino que se expuso una verdad más inquietante: el amor, cuando se convierte en obsesión, puede convertirse en la más peligrosa de las armas.